Estamos en el sector de exposiciones en el marco de este congreso con estudiantes del primer año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Este. Es importante recordar que en este sector de exposiciones no solamente los estudiantes de la UNE presentan sus trabajos, sino también de otras universidades. Son 11 las universidades que fueron invitadas, entre públicas y privadas de todo el país, que están participando de este evento. Bien, estamos en compañía de Francisco Jara, quien nos va a comentar un poquito en qué consiste el trabajo que realizaron. Francisco, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, yo les voy a explicar el trabajo que estamos presentando. Acá tenemos una pieza anatómica. Esto es un hígado humano que con los compañeros del grupo fuimos disecando. Y se quedó solamente las venas, la arteria y las vías biliares. Esto por Quiere decir que es un hígado real. Fue alguna vez un hígado humano, ¿verdad? Ahora es una pieza anatómica y lo que nosotros hicimos fue disecar todo el parénquima y dejar solamente las vías. Acá tenemos otra forma de hígado, solo que este es un hígado de chancho. Procedimos a colocar acrílico en la vena hepática, en el conducto colédoco y en la vena cava dorsal del hígado de chancho. Colocamos el acrílico después se enfrió, se quedó duro y colocamos esto en ácido. Entonces podemos ver acá cómo quedó nuestra representación del hígado porcino. Por ejemplo, ese hígado humano nosotros sacamos del anfiteatro acá de anatomía para la realización de este trabajo. Este trabajo consiste en la comparación de la vía intrahepática entre hígado humano y hígado porcino. A falta de hígado humano sí se puede utilizar hígado porcino para el estudio. Es una comparación entre los dos hígados. Muchísimas gracias. Y Félix Martínez también está, vamos a consultar con él, porque entre los dos hicieron este trabajo, ¿verdad? Entonces, Félix, ¿qué nos puedes comentar acerca de este trabajo? Lo que podría decir es este trabajo en la disección del hígado humano nos tomó unos 2 meses llevar a cabo, ya mucho tiempo trabajando en él. Y esta maqueta es algo muy simple y sencillo que nada más nos tomó unos 2 días trabajar. Y rápidamente se seca y lo que nos costó más en este fue la extracción del parénquima porque tuvo que utilizar mucho el ácido, varias veces lo tuvimos que aplicar para poder liberar completamente. Suele llegar así de gente que no se le pudo identificar, gente cuerpos que no se le reclamó su familia, son los que suelen llegar hasta aquí en el anfiteatro. Y de ellos procedemos a hacer el estudio, la disección y el estudio anatómico. Pero con todo respeto del cuerpo, obviamente, porque alguna vez fueron personas vivas. Yeah. Bueno, muchísimas gracias. Félix Martínez y Francisco Jara son estudiantes del primer año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Este, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos con estudiantes de la Universidad del Pacífico de Pedro Juan Caballero, con Estela Dutra. ¿Cómo estás? Tudo bem. Bien. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de tu trabajo? ¿Cómo se llama? Nuestro trabajo se llama Anatomía del Colon. A título de conocimiento del colon o intestino grueso y la vascularización de lo mismo. ¿Cuánto tiempo te llevó este trabajo? Unas 3 semanas. Vascularización, ¿qué significa eso para que la gente entienda? La circulación sanguínea, cómo se nutre el órgano. Bueno, muchísimas gracias, Estela, y vamos a conversar también con Víctor de Matos. Él es del segundo año de la carrera de Medicina de la Universidad del Pacífico, que tiene un trabajo sobre el ciclo cardíaco. ¿Qué tal, Víctor? Tudo bem. ¿Podrías explicarnos en qué consiste tu trabajo? Então, esse trabalho a gente fez coração com a funcionalidade dele, que mostra a diástole e a sístole, que é o relaxamento e a contração do coração. Nesse trabalho a gente precisou mostrar as fases do ciclo cardíaco, que são 5 no caso, e com a funcionalidade dele. A gente usou para fazer esse trabalho goma eva, né, malha e motor de para-brisa do carro, para fazer a funcionalidade dele. A gente estava pensando nesse trabalho já fazia uns 3 meses e para fazer ele foi quase 2 semanas. De muito trabalho e quebrava e voltava, foi bem
tenso conseguir fazer ele funcionar. Esse trabalho é a segunda vez que a gente apresenta ele, esse no congresso a nível nacional, né? E a gente apresentou ele no congresso regional lá de Pedro Juan. E a gente está muito satisfeito com ele, com esse trabalho, porque deu tudo certo y a gente realmente conseguiu mostrar o que a gente quería. Mi trabajo consta sobre el plexo lumbar. Debemos saber que está constituido por un conjunto de anastomosis de los distintos nervios de la primera a cuarta rama anterior de la vértebra lumbar. Y primeramente conforma en la anastomosis, es decir, la 12º nervio intercostal da su rama a la primera y esta emite 3 ramas, que son una abdominogenital mayor y menor, y la tercera, que es descendente, que da su rama a la segunda. La segunda da otras 3 ramas, que son la genitocrural y la femorocutánea, y la descendente, que da su rama para la tercera. Ahora, la tercera rama anterior de la vértebra lumbar da un tronco principal para el nervio obturador y una rama para el cuarto par lumbar. El cuarto par lumbar emite 3 ramas, ascendente, media y descendente. La descendente da una rama para la quinta para formar el tronco lumbosacro, que es la principal para el plexo lumbar. Jacqueline Bavaresco, quien les habla, Andrea Páez. Nuestro tema a tratar es sobre los grupos ganglionares del páncreas. Como ya sabemos, el páncreas es un órgano profundo retroperitonizado en la cual se adosa a la pared prevertebral, en la cual este páncreas tiene muchas relaciones con los grupos ganglionares de diversos y todos los órganos abdominales. Para la realización de este trabajo utilizamos soporte de madera, barniz, pinzas para esculpir, poroto y hilo de irretería. Y con eso podemos exponer los grupos ganglionares que son superiores, que están en relación con el borde superior del páncreas, izquierdos en relación con el hilo del vaso, anteriores que están directamente relacionados con la arteria mesentérica superior, y cefálicos que se relacionan con el cardias. Realizamos el trabajo con esta maqueta debido a la difícil disección de los grupos ganglionares para tener un mayor conocimiento sobre ellos, debido a que se relacionan con todos los órganos abdominales. ¿Cuál es concretamente acá el páncreas? Acá sí, y él tiene relación con los otros órganos abdominales. Es el duodeno. Duodeno. Esta sería la primera porción del duodeno, esta sería la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno y la cuarta, con la flexura duodeno-yeyunal, que se continúa con el yeyuno, que ya viene a ser el intestino delgado. ¿Y qué evalúan los jurados? Porque esto ustedes hacen tipo una defensa, ¿verdad? Que ellos Exacto. Y ellos evalúan prácticamente, tienen sus propios criterios. Una hoja de evaluación, que ya sería la forma de la expresión, si los trabajos cumplen con los requisitos, en el cual que ellos van a evaluar con todos los criterios que ellos tienen previsto. El tema es libre por cada alumno, por cada grupo. Cada uno decide qué tema va a elaborar, respectivamente con un doctor que tiene que guiarnos para la realización de este trabajo. Tiene que ser más anatómicamente hablando que histológicamente hablando. ¿Y ustedes por qué eligieron el páncreas? Y porque, como dijimos, como siempre estudiamos, siempre teníamos dificultad en saber cuáles son los grupos ganglionares, por eso nos pareció muy interesante. ¿De qué material es esto, decían? Porcelana fría. Porcelana fría. Sí. ¿Dónde quedan los trabajos que ustedes realizan después? ¿Dónde exponen? Acá exponemos en el congreso, después se queda para la facultad. Sí. Para la cátedra de anatomía. Yo soy la universitaria Sunilda Sosa y la compañera de Lara Vanessa Benítez. Nuestro tema se trata de los senos venosos de la dura madre. Los senos venosos de la dura madre son donde desembocan las venas del encéfalo. Entonces nosotros lo que podemos ver aquí es visualizar y ver realmente cómo se ve a simple vista, no solo en los
atlas, sino que a simple vista cómo se ven los senos venosos de la dura madre. Entonces lo que pudimos diseccionar es ver el seno sagital superior, el seno sagital inferior, pudimos ver aquí el seno recto, el seno petroso superior, en la desembocadura del seno cavernoso, allí en el fondo podemos ver al seno sigmoide, también podemos ver al seno transverso y como dije acá, en el seno cavernoso encontramos relacionado con las arterias, la arteria carótida interna y que está relacionado por encima con el nervio oculomotor. Esto es pieza anatómica, utilizamos, es una cabeza de verdad. El proceso de preparación empezó desde el comienzo de año, pero nosotros empezamos realmente a trabajar arduamente hace 3 meses, pero el trabajo hace un año que teníamos idealizado. Con la ayuda de los instructores y gracias a los doctores que nos facilitaron mucho a conseguir las piezas, pudimos realizar este trabajo. Para este congreso estuvimos muy entusiasmados con los compañeros. El hecho de realizar este tipo de trabajos, de trabajar con las piezas anatómicas, resulta un trabajo muy dinámico, de todo lo teórico llevar a cabo a la práctica, ¿verdad? Poder comprobar que todo lo que dicen los libros es cierto, resultó muy emocionante, y también participar en un congreso donde podemos observar los trabajos de todos los compañeros de distintas universidades del país, resulta muy grato para nosotros, y en especial porque somos los anfitriones, los organizadores de este congreso de morfofisiología. Esse trabalho é sobre os linfáticos do pâncreas. Eles são divididos em 4 grupos. A gente vai ter os superiores, os inferiores, os esplênicos, que vão estar aqui no ilho do baço, e os pancreatoduodenales, que vão estar na cabeça, na frente e detrás da cabeça do pâncreas. Nós outros usamos arcilha, plastilina e barniz. Tivemos uma seleção em la faculdade com vários temas e nós elegimos este porque me gusta mais. O pâncreas é uma glândula mista, ela tem uma secreção endócrina e exócrina, né? Que o pâncreas é onde vai controlar, onde vai dar liberação para insulina e outras hormonas como o glucagon e somatostatina também. ¿Qué te parece el congreso hasta ahora? É muito legal, interativo, o pessoal sempre conversando, perguntando sobre o tema do nosso trabalho e cada um ajudando o outro, então é bem legal. Estou gostando muito, a estrutura é muito boa, o pessoal, a organização é muito boa, o pessoal está de parabéns pela organización. Estamos presentando, esto es una demostración sobre la mucosa gástrica. Entonces nuestro trabajo consiste en demostrar el mecanismo de acción de la defensa de nuestra mucosa del estómago. Así mismo. Entonces, demostrando así con esta maqueta las células que actúan y asimismo también la estructura microscópica, por decir así, de la mucosa gástrica. ¿De qué material está hecho, si podemos mostrar? Es porcelana fría. Así, sí, porcelana fría. Y estas del mismo material, pero vendría a ser una representación de las células que encontramos en esta mucosa. Vendría a ser supuestamente una ampliación de las mismas. No fue un proceso muy fácil, que digamos, pero un poco complejo, por decir así, por la forma que actúa nuestro sistema. Y estuvimos procurando ayuda de una persona que nos pudiera facilitar el trabajo, ¿verdad? Porque no es fácil trabajar en porcelana fría, entonces nos estuvieron instruyendo en relación a la maqueta al menos. Y para el estudio, claro que la búsqueda de materiales de apoyo aquí de la facultad. Nos pareció muy interesante este tema porque el estómago tiene un ácido que es muy potente y la propia mucosa del estómago crea una barrera para evitar el daño a la misma. Daisy Leguizamón. Nosotros estamos presentando el desarrollo embriológico de los grandes vasos y procedimos a utilizar fetos, así abrimos diseccionando, abriendo piel, músculo y eso para poder observar mejor con detalle los vasos. Y
Acá te puedo presentar el corazoncito ya totalmente formado, la aorta, la vena cava superior, la confluencia de las ramas para formar la vena cava superior, los pulmoncitos, todo ya bien desarrollado. Son fetos reales. Y que nos acercó a nosotros uno de los doctores acá en el anfiteatro. Nosotros en sí siempre tratamos de ver las cosas como estudiando embriológicamente, nos surgió a nosotros ese tema, pensando así con las compañeras y pasamos a abrir con compañeros y eso, pensando, tratando de no dañar estructuras, todas esas cosas. Sinceramente nos gustó mucho el trabajo, fue muy interesante, colaboramos muchas cosas como el desarrollo embriológico, el sensor del corazón y los grandes vasos a los 4 meses. Pudimos corroborar lo que dice en la literatura, porque a veces no entendés y ahí corroborás mirando, observando. Observando aprendes más, ves cómo son las cosas y te quedan más. Nosotros somos alumnos del segundo curso, estamos presentando el vaciado de ventrículos laterales con parafina. El procedimiento consistió en retirar la estructura del encéfalo, que es la médula, junto con el encéfalo, que constituye el sistema nervioso central. Usamos una técnica de parafinado para sacar la estructura hueca, ya que el ventrículo lateral está embebida dentro del parénquima nervioso. Es por eso que obtuvimos el ventrículo lateral, que es una disposición muy difícil de poder conseguir su estudio, ya que está bastante embebida dentro del parénquima, como dijimos. Ha entrado un concurso, hay un jurado que está por venir y esperamos que vengan. ¿Qué te parece este tipo de congreso? Y es bueno porque busca al estudiante de medicina no solamente tratar de exponer a través de sus conocimientos, presentando maquetas y disecciones. Para mí es interesante y muy bueno. Nosotros somos representantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Guairá. Estamos aquí presentando una maqueta con los plexos nerviosos. Estos plexos están formados por todos los nervios de las raíces anteriores de la columna vertebral. Podemos encontrar, en este caso, si pueden observar, estamos pintados en un color diferente cada plexo. Arriba encontramos el plexo cervical, que corresponde a la parte del cuello, el plexo braquial, que va a inervación al miembro superior. Encontramos también, como ven aquí, los nervios intercostales de la parte del tórax. Y por último, el plexo sacro y coxígeo para la región inferior. Ahora, ¿el material de qué es? La columna vertebral y el cráneo es un hueso real. Los nervios están hechos de alambre. Cada plexo fue soldado a mano y pintado posteriormente y ubicado dentro de las columnas vertebrales. Realmente se nota la calidad de cada universidad. Vemos que hay buena enseñanza, o sea, se nota en cada exposición que todos se prepararon. Y realmente creo que así vamos a ir mejorando también la salud dentro de nuestro país. Hace un mes recibimos la invitación aquí de la universidad, de los universitarios de aquí, y empezamos a prepararnos, tanto como por la maqueta y para la defensa en oral, ¿verdad? ¿Cuántos por ahí vinieron de Villarrica? De Villarrica vinimos aproximadamente 70 alumnos. Y estamos distribuidos en todas las ¿cómo se dice? Modalidades. En todas las modalidades. Sí, están en póster, maqueta, para la parte de neuroanatomía, que se llama neurón, y tema libre. Estamos presentando un trabajo acerca de la cisterna del kilo. Es un colector de linfa, el más grande del abdomen, que drena la linfa de todo el abdomen para luego llevarlo a su terminación final, que sería el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Es una maqueta. Los materiales utilizados son solamente un maniquí, planchas de madera, terciada, tubos de PVC para las costillas, luces de LED, como verán, y mucha espuma. Bastante espuma para hacer todos los órganos y las arterias, principalmente. Aquí esto sería el colon. No se ve acá por esta pared, pero acá hay un colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Esto sería el intestino delgado. Esto es el estómago, que tiene el esófago, pero está seccionado para que se pueda ver mejor. Acá tenemos un hígado. Aquí debajo del estómago está el páncreas. Ahí por detrás podemos ver los hígados y ahí atrás hay un vaso. Ese tubo rojo ahí sería la representación de la aorta
torácica en ese caso, y abdominal ahí a nivel de los riñones. Este lado sería la vena cava y los LEDs representan el recorrido de toda la linfa alrededor del abdomen. En el tórax solo se representó el conducto torácico, ahí como verán esa hilera de LEDs. Y Esa es la experiencia. y bastante laboriosa realmente. Estuvo muy difícil hacer, pero yo creo que va a valer la pena. Soy Claudia Escobar de la Universidad Nacional del Caaguazú y estoy presentando una maqueta sobre las variaciones de la arteria tronco-celíaco en sus ramas. Está formada por un caño plástico y pequeñas mangueras. La mayor parte así bien livianito de caño nomás. Las arterias conducen sangre oxigenada que van directamente a cada tejido, a cada órgano, después a las células, para que las células puedan ir cumpliendo sus funciones de metabolismo. Es muy enriquecedor este congreso, ya que con otros compañeros de otras facultades vamos compartiendo experiencias y también mostrando diferentes partes de la anatomía que nos ayuda y que ojalá en el día de mañana, cuando estemos ya recibidos, podamos poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. ¿Qué año de medicina? Primer año. ¿Cuántos vinieron de Caaguazú? Los 40. Nuestro trabajo es un estudio comparativo, un estudio osteológico comparativo en relación de la especie humana del hombre con los animales. Nuestro objetivo principal fue poder identificar los aspectos macroscópicos más resaltantes que hay entre la especie humana y la especie animal, específicamente la especie doméstica. La diferencia que vamos a poder observar ahora va a ser la relación que hay, o mejor dicho, la diferencia entre la especie humana, la especie felina, representándola al gato, la especie canina, el perro, la especie porcina, cerdo, la especie bovina y la especie equina, el caballo. Estos dos le corresponden a la especie equina, animal joven de 4 a 5 meses y un animal adulto de 2 años aproximadamente. El objetivo se da para, como nosotros los profesionales médicos trabajamos también en el área forense y medicina legal, ver que se puede evidenciar las diferencias macroscópicas a simple vista. La facultad nos proporcionó los huesos de la especie humana y nosotros con los compañeros y los profesores pudimos conseguirlo de la especie animal. Por ejemplo, ¿a qué parte del cuerpo humano corresponde? A la escápula. Es solamente un estudio comparativo de la escápula, de la cintura escapular. Bueno, la cintura escapular del hombre consta de otros huesos, como por ejemplo la clavícula, cosa que en la especie animal no presenta. Acá falta un cartílago articular, que sería el que va a articularse, o mejor dicho, no articularse realmente, el que va a estar prácticamente unido a la pared lateral del tronco, del tórax. Es decir, que la especie animal no presenta la clavícula. En el gato sí, tenemos una clavícula rudimentaria de aproximadamente de 2 a 5 centímetros. En el perro aproximadamente de 1 centímetro, por los movimientos que pueden efectuar. Viste que la especie felina tiene movimientos de extensión, de flexión, rotación externa, rotación interna. Estuvimos trabajando con los profesores aproximadamente 2 semanas. Estoy muy agradecida, me siento como en mi casa. Estuvo hermoso, la gente son muy cordiales, muy afables. De mi punto de vista, todos los trabajos son lindos, todos los trabajos son ganadores, porque uno pone mucho cariño, mucho énfasis cuando lo realiza. Doctor Alcides Recalde, ¿podría comentarnos un poco acerca de la sociedad y la función que cumple? Sí, la Sociedad Paraguaya de Morfofisiología tiene una vida de 12 años. Fue creada a instancias del profesor Olegario Ortiz Villalba, en la cual él pretendió crear un espacio para los estudiantes de la etapa básica, para que puedan participar de congresos y de esa manera incursionar en la actividad científica, elaborar trabajo científico y presentarlo, de tal manera que desde el principio de la carrera ellos se vayan ya tomando la costumbre de participar de la actividad científica. Morfofisiología se trata más bien de las materias básicas de la carrera de medicina. Son pilares de la carrera de medicina. Por ejemplo, la anatomía que es la anatomía macroscópica, la histología, que es la anatomía microscópica, y después ya el funcionamiento normal que constituye la fisiología.
sobre todo de esos 3 asignaturas o ramos principales se trata la morfofisiología. Estos trabajos tienen un punto de vista interesante, están enfocados a la aplicación práctica de lo que es la anatomía, la histología y la fisiología. Es decir, esa anatomía descriptiva, clásica, antigua, se está proyectando a lo que es una anatomía aplicada, una anatomía clínica. Esa es la tendencia actual y gracias a este espacio los estudiantes se están proyectando hacia esa tendencia. El principal aporte son para los estudiantes del primero al tercer curso, que antes ellos no tenían espacio. Todos los congresos, las jornadas se enfocaban a estudiantes de la etapa clínica o de posgrado. De esa manera, a través de este congreso de morfofisiología, ellos se ganaron un espacio y eso posibilita la participación de ellos y de esa manera ya ir adquiriendo la costumbre de participar en las actividades científicas. ¿Cuántos trabajos aproximadamente se están presentando en este congreso? Sí, en todas las categorías, en las diversas categorías, aproximadamente entre 250 trabajos más o menos, considerando que cada trabajo tiene aproximadamente entre 5 a 6 autores, máximo 6 autores, sin margen mínimo de autores, pero un máximo de 6 autores, por lo general lo hacen entre 5 a 6 autores. La presentación de los STAM, la categoría STAM, se caracteriza por 2 tipos de presentaciones, que son las maquetas, que son imitaciones, ¿verdad? Imitaciones artísticas, digámosle así, sintéticas, y las piezas anatómicas que son realmente piezas anatómicas verdaderas, donde los alumnos los trabajan, los procesan y preparan sus trabajos en base a eso. Realmente nuestros alumnos básicamente tienen mucha preferencia, digámosle así, con presentaciones del tipo preparados anatómicos. Así es. ¿A qué se debe eso? ¿Por la formación que ustedes le dan en la facultad o porque tienen más recursos acá en la U? Implica una mayor realidad, implica un mayor desafío desde el punto de vista de que el trabajo en sí, el preparado en sí es más delicado y bueno, realmente ellos tienen un proceso de formación en donde se les inculca un hábito y una actitud en donde ellos tienen un trabajo muy importante en lo que es preparación de piezas anatómicas. Entonces yo creo que debido a eso en ellos se ve arraigado ese tipo de actitudes, ¿verdad? El congreso tiene varias fases, no sé si llama póster, estanes, conferencias. Sí, varias categorías. Sí, las categorías STAM, que consisten en los preparados anatómicos y maquetas, la categoría pósters, que son estos trabajos que se observan acá, la categoría presentaciones orales, que son trabajos que ellos presentan al auditorio en forma de una presentación magistral en PowerPoint, y hace 4 años aproximadamente se sumó la categoría trivia, que consiste en un concurso de conocimientos anatómicos en donde los representantes de diversas universidades, digámosle así, se ven dentro de un torneo, digámosle así, preparado, y compiten entre sí hasta lograr respondiendo preguntas formuladas por el comité organizador, y llegan a un punto en donde se llega a un ganador, que es el ganador de la trivia, que es el concurso de conocimientos. Se hace un fixture parecido a lo que es un torneo de fútbol. Hay 2 categorías en donde previamente nosotros en nuestra página web tenemos el formulario de inscripción y ellos eligen si van a concursar a premio o a tema libre. A premio
son evaluados por jurados y posteriormente se emite un veredicto y son tres premios principales que son primero y segundo y tercer puesto para todas las categorías y 2 menciones de honor. Y después la otra modalidad es de temas libres, donde ellos simplemente, presentan sus trabajos sin entrar dentro de lo que es premiación. Nosotros tenemos fácilmente aproximadamente de inscriptos y no inscriptos. Nosotros estamos recibiendo acá en nuestra facultad aproximadamente entre todos, expositores, gente que está ahí en la parte logística, alumnos, congresistas y todo, aproximadamente de 1.200 personas están presentes en el local de la facultad. Y ahora, un tema que me llamó la atención, anatomía quirúrgica del páncreas. ¿Ese es el tema o qué es de este congreso? En varias ponencias vimos que figura. Sí, generalmente el congreso gira en torno a un tema principal que constituye el eje de lo que son los trabajos, debido a que los alumnos deben tener una orientación al cual evocar su investigación. La investigación científica es muy amplia y bueno, muchas veces el Congreso entonces elige un tema de interés para la sociedad. Y el páncreas es un tema de interés, como que este Congreso está juntamente, digámosle, en paralelo con la jornada de cirugía. La jornada de cirugía, los temas también son referentes a páncreas. Y se busca, digámosle, una actualización constante en ese tema también. Entonces, ese es el eje principal. Aparte de eso, digámosle así, se salen los temas que están fuera del contexto del eje temático, que es páncreas, y se presentan diferentes casos según los expositores que tenemos. Hicimos invitaciones a varios expositores del exterior y contamos con la presencia de algunos de ellos. El Congreso de Ciencias Morfofisiológicas, esta es la 12ª edición, y generalmente las universidades que son miembros, los docentes que son miembros de la Sociedad Paraguaya de Ciencias Morfofisiológicas se ofrecen su universidad para la edición de este congreso, y en una asamblea entre los miembros se decide dónde se va a realizar cada año, y por lo general buscamos recorrer todos los puntos del país, todos los polos del país. Ya estuvimos en Pedro Juan Caballero, ya estuvimos en Concepción, ya estuvimos acá en Ciudad del Este, esta es la 2ª vez, estuvimos en Asunción ya 2 veces, en Villarrica, la zona central, en Villarrica estuvimos 4 oportunidades, y nos falta realmente la zona sur, que sería Itapúa, ¿verdad? Y ahora nuestra intención en la sociedad es trabajar más con la gente de Itapúa para involucrarlos también dentro de lo que es el Congreso.